Buenas, hoy vamos a hablar de otro didacta y para eso vamos a dar un salto de varios siglos, así que nos vamos a ubicar en otro momento histórico importante que es el que genera la Revolución Francesa y la Revolución Industrial y los cambios que estas dos revoluciones conllevan. Eh, Seguimos trabajando con el mismo libro, La invención del aula de Caruso y Dussel, y en el medio hubo autores, didactas, que también fueron nombrados, que nosotros no estudiamos en profundidad, elegimos nada más que los más destacados, pero sepan que en el medio hubo alguien que retomó la idea de los jesuitas, que fue La Salle, que tuvo una propuesta didáctica interesantísima, y hubo un inglés, Lancaster, que tomó el método de los jesuitas y lo llevó también a su máximo desarrollo, el método monitorial o mutuo. eh, y los dos en algún momento estaban en puja, aunque hubiera predominio del mutuo, porque era mucho más barato. ¿Qué sucede, sin embargo, entre los siglos XVIII y XIX? Que empiezan a gestarse las revoluciones francesa e industrial, y con esto todo el orden que por la opresión de los reyes había imperado en la Edad Media se quiebra. Entonces aparece el debilitamiento de la iglesia, esto se llama la secularización progresiva, y al mismo tiempo todo esto está fogoneado por un movimiento que se llama la Ilustración, que sostiene que es la educación la que nos termina de formar como sujetos y que es educándonos como nos desarrollamos más. Como consecuencia de este encuentro de movimientos y de revoluciones, empieza a visualizarse, después de la Revolución Francesa, que los estados tienen que tener sistema educativo, porque la mejor forma de crear una masa gobernable que conozca lo mínimo como para no caer en la barbarie, que acepte ser gobernada sin que sea por miedo, sino por consenso y en un marco republicano, era a través de las escuelas. Y cuando tienen que elegir los dirigentes de los estados qué método usar, si el individual o el grupal, eligen el grupal, porque sostienen que en el individual la figura del maestro se diluye mucho y termina siendo líder de los nenes otro nene, que es con el que tienen más contacto. Y para organizar las crecientes repúblicas lo que quieren es una figura fuerte, que va a ser un maestro, Sol, que ocupe el centro del aula, que tenga una autoridad fuerte también por la edad y por la formación que lo habilita para el desempeño, y que al mismo tiempo cuando intervenga, intervenga para todos. Entonces, alumnas y alumnos van a aprender a obedecer como masa. Y por esto, todas las escuelas que van surgiendo después de la Revolución Francesa optan por el método de Comenio, el grupal, simultáneo o frontal. Uno de los que lee Comenio y se siente muy interesado por la propuesta es el didacta que vamos a trabajar hoy, que es Pestalozzi. Johann Pestalozzi nació en 1746 en un cantón suizo, murió en 1827, había leído a Comenio y aunque él nació en una familia noble, comerciante, pensó que su forma de ayudar a la Revolución Francesa era educando y se convirtió en maestro. Adhería a la Revolución Francesa y de hecho lo nombraron como miembro propulsor de la Revolución Francesa, pese a no ser francés, en parte porque había leído a Rousseau. Jacques Rousseau, que hablaba de la necesidad de que las personas firmemos una especie de consenso, de contrato social para poder convivir, y que a su vez había profundizado muchísimo en la educación. Desde la filosofía, él proponía que se educara en un libro que se llama El Emilio, cómo educar a un niñito, Emilio, a través de la observación y de las preguntas que se hacían dentro del movimiento natural y de la inquietud que tenía un niño por aprender. La opción de Rousseau entonces es así mutua. Eh, Acompaña la revolución a través de lo que él propone que sería la educación, y la de Pestalozzi también. Solo que Pestalozzi sigue estas mismas ideas de Rousseau y además agrega el método simultáneo que va a aplicar con una población muy particular, porque él decidió enseñarle a nenes huérfanos de la revolución.
Y estos niños huérfanos obviamente no tenían dónde vivir porque habían perdido toda familia, entonces él trabajó en escuelas que eran hogares y funcionaban en granjas. Era muy malo con la economía, así que el primer ensayo duró unos años y se fundió. Después mudó ese hogar a su propia casa y se llevó a los nenes. Después creó otros hogares con una intención además bien interesante, que era que él decía, además de que los voy a contener y los voy a acompañar desde que son muy pequeños, yo quiero que en el transcurso de esa escolarización que van a tener conmigo, aprendan un oficio, aprendan cómo comerciar eso que saben y aprendan cómo generar una propuesta industrial a través de eso. Entonces estaba pensando en una educación que además los habilitara para el mundo del trabajo, sabiendo que nadie los iba a cuidar, o sea que ellos se iban a tener que ganar su propio sustento. Su obra más importante es esta, como Gertrudis enseña a sus hijos. Escribió varias, ¿eh? Esta particularmente es una serie de cartas en la que le explica a un amigo cómo enseña él en estos hogares que tenía. Y otra cuestión en la que adhiere a Comenio es que él también toma muchísimos ejemplos de la naturaleza. Él cree en la pansofía, en esto de educar a todos, como el sol que ilumina a todos, y a través de él la naturaleza como la mejor obra de Dios, ¿no? Y en ese sentido dice, la naturaleza sabe lo que hace cuando a los seres humanos nos hace nacer de una mujer, porque la mujer es una educadora nata, es, tiene intuitivamente todo el saber de cómo enseñar. Entonces él la toma como ejemplo, dice, hay que enseñar como Gertrudis, que es esta mujer de campo, su vecina, enseña a sus hijos, y escribe un libro con esto. Y es para su época que el libro llevara el nombre de una mujer y que además reivindicar el valor social de la mujer, aunque convengamos era nada más que por su maternidad, es llamativo, es disruptivo para la época. En Como Gertrudis enseña a sus hijos, él además dice que a las mujeres habría que perfeccionarlas en esto que hacen naturalmente, que es enseñar a sus hijos, para que cuando los chicos lleguen a la escuela ya sepan mucho más. O sea que la mujer es también objeto de educación. Por eso ahí dice, valoraba la educación a la madre y de la madre hacia sus hijos. ¿Cómo intervenía cuando estaba enseñando Pestalozzi? Pestalozzi decía, siempre hay que empezar por lo esencial. Y él decía, en una situación nueva, en la que estamos conociendo, por ejemplo, vamos por primera vez a una laguna y estamos conociendo, ¿qué dispositivos de conocimiento activamos? ¿Cuáles son las cosas elementales que hacemos cuando conocemos? Observar. A través de la observación, que es algo natural, que se da espontáneamente en niños y que permite el desarrollo del conocimiento, uno mira las formas. Entonces, si él estaba acompañando a los niños a observar el lago, les decía, miren qué forma tiene. Es casi redonda, sí, pero se llama ovoide porque tiene forma de óvalo. Y los pinos, ¿qué forma tienen? Y son pinchudos, eso se llama triángulo, decía él. Iban observando las formas de las rocas, del lago, de los animales, de los árboles, y él decía, a través de la observación cada vez más detallada, una descripción más profunda de lo que ven, van adquiriendo la capacidad hasta de clasificar. Otro pilar muy fuerte para él era el número. Él en todo momento los hacía contar. ¿Y cuántos pinos hay en este costado? ¿Y cuántos en este? ¿Cuántos más hay en este que en este? Promovía el cálculo mental, algo en lo que fue todo un precursor. Y decía que tenemos que ser como maestros muy precisos con la palabra. Es decir, cuando ya el niño dijo que eran muchos árboles, que eran pinos, él decía, esto es un pinar, un conjunto de pinos se llama pinar. Un conjunto de lugares donde haya rosas, ¿cómo se llamará? Rosedal. Bueno, estas cuestiones de poder introducir vocabulario específico para él, no solamente ampliaban el vocabulario para que fuera cada vez más rico y con más variedad, sino que ayudaba a categorizar lo que iban aprendiendo, que crearan categorías inclusivas de los conocimientos. Entonces decía, en todo momento que estén enseñando, apunten al análisis de la forma, del número y de la palabra. Y decía otra enseñanza que es fundamental, y es que para él, cada persona que tenía en sus manos como estudiante era una persona íntegra. No era una alumna o un alumno que traía su cerebro para conocer,
Él decía, todas las personas estamos integradas por mente, mano y corazón. Y con esto quería decir que no solamente había que ocuparse de la parte intelectual en la enseñanza de lo conceptual, sino que además él quería que esas estudiantes que tenía pudieran desarrollar todas las tendencias que tenían en su vida, que desarrollaran también la motricidad, que trabajaran con la mano, que dibujaran, que si estaban viendo la importancia del algodón, pudieran ellos mismos en esa granja cosechar algodón, que lo llevaran a la práctica. Y al mismo tiempo decía, y nunca hay que olvidarse que además de la mente y de la mano estamos educando su corazón. Y con eso estaba diciendo que si estaban aprendiendo a trabajar, era importante que aprendieran a ser generosos, a ser agradecidos, a ser solidarios con lo que ellos producían. Esto también es una beta muy humanística de Pestalozzi, ¿no? Esta cuestión de pensar si estamos enseñando el aspecto intelectual, produciendo una herida emocional en el corazón, no estamos enseñando bien. Si estamos enseñando el aspecto intelectual, olvidándonos de que son niños y niñas pequeños y que por lo tanto necesitan moverse y es natural que quieran saltar, jugar, trepar y dibujar y rayar, nos estamos olvidando de una parte que es su cuerpo. Esta tríada fue muy importante para lo que sirvió después para seguir desarrollando la didáctica, ¿no? Esta es una clase típica de Pestalozzi, así lo dibujó uno de sus aprendices. Pestalozzi siempre decía que había muy pocas clases en las que no hubiera un maestro que viniera a copiarle el método, y él muy generosamente le decía, venga y mire, si le sirve como enseño. Entonces él partía de esas representaciones desordenadas que tenían niños y niñas sobre lo que observaban y ahí iniciaba una observación que fuera más sistemática, más profunda, más ordenada, cada vez más abarcativa, con un lenguaje cada vez más complejo. Uno de los que lo fue a observar fue Herbert, un didacta que vamos a ver en la clase próxima, un alemán, que va a quedar asombrado de cómo él, siendo, como ven en la imagen, no era un obsesivo por el orden ni por la quietud de los estudiantes, sino que acompañaba la niñez desde muy pequeña edad, pero sabía cómo intervenir para aprovechar, si existe la palabra, la enseñabilidad de una situación al máximo. A través de esto que él decía, forma, número, palabra, y siempre acordándose de que el niño era mente, mano y corazón, y la niña. El desarrollo de toda la propuesta pestalozziana fue tan importante que llegó a expandirse por toda Europa, va a estar consolidado por lo que va a ser Herbert, que le va a tomar su idea pero la va a perfeccionar o deformar, después ustedes decidirán, pero hizo que el método global, frontal, simultáneo, se extendiera por todo el mundo occidental y que además se estandarizara, es decir, que se empezara a decir, bueno, en una situación de observación hagan esto, propongan el siguiente cálculo mental, introduzcan el vocabulario específico tal, para desarrollar la parte de las actitudes, del corazón, hagan tal cosas, se empezaron a hacer como formatos estándar, como métodos que empezaron a divulgarse como formas de enseñar fáciles de replicar en cualquier lugar. Y llamativamente, los estados que iban naciendo también lo adoptaron porque descubrieron que los que habían sido estudiantes, las que habían sido estudiantes de Pestalozzi, eran personas que adherían a formatos de autoridad, es decir, que eran capaces de reconocer el liderazgo natural de alguien idóneo frente a ellos y a ellas. Entonces van a tomarlo también porque sostienen que quienes habían pasado por las aulas de Pestalozzi eran fáciles de gobernar. Cuidado con esto, ¿no? Porque él parece muy atento al desarrollo individual de la niñez y sin embargo lo que lo observan, lo que rescatan es que como siempre intervenía, como orientaba la mirada, como hacía énfasis en lo que a él le interesaba de determinada situación, lo que hacía era conducirlos hacia objetivos que ya estaban preestablecidos.
Por eso también en el libro que ustedes tienen, en el texto que va junto con esto, va a decir que de una manera amorosa, de una manera respetuosa, igualmente era un estilo didáctico que intervenía tan fuertemente en las elecciones individuales que terminaba creando sujetos fáciles de gobernar. Hasta aquí la clase de hoy, en la próxima vamos a hablar de Herbart. Buena semana.